Colombia, abril de 2021. Las imágenes que el mundo vio fueron barricadas, flores y consignas. Lo que el mundo no vio fue la mano que encendió la mecha. Porque lo que ocurrió en las calles de Colombia durante semanas no fue espontáneo, no fue orgánico, no fue un pueblo que despertó. Fue una operación terrorista coordinada, una estrategia diseñada, financiada y ejecutada por la izquierda radical, las guerrillas y el narcotráfico, que buscaba derrocar a Iván Duque, fracturar la sociedad colombiana y entregarle el poder a quienes llevaban décadas esperando desde las sombras. Los números no mienten: 7.000 policías heridos, 5.000 civiles heridos, 170 CAI destruidos, más de 100 vehículos incendiados, el 70% de Transmilenio arrasado y en Cali, en complicidad con su propio alcalde, la toma total por parte de la primera línea. El 80% del Mío destruido y la ciudad convertida en el epicentro del golpe. Eso no fue un estallido social, eso fue una toma guerrillera. Mientras los medios del mundo repetían el libreto de la indignación popular, Colombia ardía según un guión escrito mucho antes, con financiación ilegal, con intervención extranjera, con un candidato esperando en la esquina, listo para presentarse como la solución al incendio que él mismo ayudó a avivar. Impacto 24/7 investigó, documentó y contó lo que nadie más quiso contar: la verdad del falso estallido. ...2019... El continente americano comenzaba a arder de forma sincronizada. Chile, Ecuador y Colombia. 3 países distintos, una misma mecánica. Narrativas construidas para erosionar instituciones, usando la protesta social como ariete. No era espontaneidad, era método. Chile fue laboratorio. Con la excusa de un incremento en la tarifa de metro, destruyeron el sistema y continuaron hasta cambiar la Constitución. Ecuador lo siguió. Las movilizaciones que sacudieron a Quito llegaron con agenda y un objetivo preciso: enterrar las reformas económicas que el gobierno de turno intentaba sostener. El cambio político que vino después se fraguó en medio de una presión de calle que los servicios de inteligencia de la región ya identificaban como dirigida. Y detrás de esa presión, una sombra constante: el narcotráfico. No como actor secundario, sino como financiador interesado en la caída de los estados que amenazaban sus rutas y su impunidad. Era el mismo manual, aplicado una y otra vez. Durante el año 2019, 2020 y 2021 vivimos 3 escenas de una misma obra que permitieron que en democracias consolidadas se generara destrucción a partir de manifestaciones sociales. Esas movilizaciones sociales, conocidos por estallido social, comenzaron en Chile con el incremento del metro, de la tarifa, y eso generó una reacción social que terminó en la destrucción del metro de Chile, casi en todas sus estaciones, pero al final en un cambio de gobierno con constituyente. En el caso de Ecuador, luego siguió movilizaciones indígenas que terminaron en la caída de un gobierno y una presión social muy grande para hacer unos cambios democráticos supuestamente en el país. Y en el caso colombiano, un estallido supuesto, de un ataque guerrillero social, en donde se buscó presionar antes de la pandemia y después de la pandemia, que tenía un propósito de afectar las elecciones y privilegiar en esa afectación el posicionamiento de la izquierda y de legitimar las instituciones colombianas. Estos estallidos sociales continentales tuvieron el mismo método de actuación,
con causas supuestas sociales, donde gente salía a marchar porque había descontento social, pero al mismo tiempo había un grupo de gente entrenada para destruir e instrumentalizar a otros que tenían insatisfacción social, y un grupo de gente muy afectada en sus derechos, todos los otros terceros que vieron sus vías bloqueadas, sus sistemas de transporte público destruidos y su vida económica y social muy afectada. Colombia no era ajena a ese manual. El paquetazo fue la chispa. Las reformas laboral, pensional y tributaria del gobierno Duque se convirtieron en el combustible perfecto para encender la calle. El 21 de noviembre, Bogotá ardió literalmente. CAI quemados, caos urbano. En ese momento, la respuesta institucional funcionó. Enrique Peñalosa, junto con otros alcaldes, aplicaron toque de queda y contuvieron el desborde. Pero mientras las llamas se apagaban en las calles, los cerebros detrás de la operación aguardaban en las sombras. Analistas de inteligencia comenzaban a identificar una convergencia que no era casual. Izquierda radical local, redes internacionales, estructuras de las FARC, el ELN y la mano extendida de Venezuela. Todos empujando en la misma dirección. El instrumento no eran solo grupos civiles, eran las bodegas, ejércitos de cuentas falsas coordinadas en redes sociales, diseñadas para amplificar, distorsionar e imponer una narrativa única, minar la credibilidad del gobierno, silenciar voces contrarias, hacer parecer mayoritaria su visión. Colombia estaba siendo intervenida, y pocos lo veían todavía. Comenzaron a movilizar socialmente, pero en especial en redes sociales, unas causas para que la gente saliera a marchar. Y comenzó a generarse una serie de marchas, una serie de cacerolazos, en donde un comité de paro, supuesto por varias organizaciones, sindicales principalmente y otras sociales, comenzaron a presentar estas iniciativas y reforma a estas iniciativas. Ese fue el primer envión. Una afectación muy grande en Bogotá, y por primera vez, después de casi 40 años, tocó decretar el toque de queda por parte del presidente Duque con el alcalde Peñalosa en Bogotá para hacer el control de esta tarea. Después de este proceso de convocar a una gran conversación nacional para discutir los temas esenciales que supuestamente les tenían preocupación. Pero lo que está detrás era que ellos tenían otra agenda. Este comité del paro nunca quiso participar, a pesar de que yo mismo estuve en un proceso con ellos, y todo el tiempo dilataron. Cuando les pedíamos, ellos llevaron primero 7 puntos, luego presentaron 136, y cuando se hizo esa valoración, eso costaba más de 130 millones de pesos. Y eso quiere decir que eran reformas imposibles para un gobierno. Ellos nunca quisieron participar de la conversación nacional que sí hizo el presidente Duque en diferentes sectores, sobre educación, sobre medio ambiente, sobre desarrollo económico, sobre empleo, sobre temas de juventud, porque ellos seguían era con una agenda de generar caos, inclusive destrucción, como se presentó en algunas partes de Cali, en Bogotá, pero que fue controlada. Ese fue el primer envión. Y aquí había cosas muy raras. Unas noches de esas de noviembre se vio, por ejemplo, cómo se generó un caos porque la gente decía: se me van a meter a la casa. Simultáneamente en varios barrios de Bogotá la gente decía: se van a meter, se van a meter. Eso fue una campaña de desinformación por grupos de WhatsApp, donde llegaban mensajes de que había gente golpeando las puertas que se iban a meter, y hubo caos. La gente salió con palos, palas, de todo a defender su vivienda, porque hubo un caos generado por pura desinformación en círculos concéntricos. En el caso de Bogotá, operaciones de información que se vieron en la ciudad. Ese fue el primer envión. Sin embargo, inició la conversación nacional, el gobierno comenzó a aplicar esas reformas. Por ejemplo, en la reforma del ICETEX se sacó lo del decreto de educación gratuita, se sacó el decreto del primer empleo en el sector público. Y cuando estamos terminando la conversación nacional, inicia el COVID y pues cambia todo en el país. Tiene que el gobierno dedicarse a esa prioridad. Luego llegó la pandemia. El encierro no apagó el descontento, lo fermentó. El cansancio social se acumuló durante meses y el gobierno Duque lo entendió. Abrió espacios de conversación nacional, mesas de diálogo, canales institucionales para procesar una inconformidad que ya era imposible ignorar. Distintos sectores se sentaron: líderes sociales, gremios, voceros de movimientos ciudadanos. El Estado tendió la mano.
Lo que nadie anticipaba era que varios de quienes ocuparon esas sillas, quienes recibieron ese gesto de apertura institucional, serían los mismos rostros que un año después estarían al frente de la ola que intentó incendiar al país. Un mes antes de que todo estallara, el país recibió una señal que no supo leer. Mientras el ejército llevaba a cabo operaciones militares para neutralizar a cabecillas de las FARC, cuyas estructuras tenían esclavizada a la población para sostener la producción de cocaína, la reacción no fue contra los victimarios, fue contra el Estado. La incitación ya llevaba meses. El relato estaba construido. Y ciertos mecanismos jurídicos internacionales, invocados de forma selectiva, completaban el cerco, blindando a los ilegales, criminalizando al Estado. Todo estaba listo. Lo que sucedió a lo largo de los años es que para las FARC, las operaciones desarrolladas de capacidad aérea con estos bombardeos fueron fulminantes en términos de afectar la estructura, la capacidad del mando y la capacidad de destrucción que tenían las FARC a partir de esto, porque en operaciones aéreas de bombardeo pues cayó alias el Mono Jojoy, alias Raúl Reyes, también pues esto Cano cayó en este proceso. Y entonces ellos, como no pudieron controlar las fuerzas militares que desarrollaron esa capacidad, pues hicieron una guerra jurídica y política para deslegitimar las operaciones aéreas, para que el ejército, la fuerza aérea no pudieran desarrollar ese tipo de operaciones para afectarlos. Por eso comenzaron a criticar los bombardeos, utilizando la excusa y movilizando una versión de que allí se estaban afectando a menores de edad. Y por eso, en una moción de censura, al ministro Botero quisieron utilizar ese argumento para deslegitimar operaciones militares que buscaban precisamente combatir a las FARC. En mi caso particular, en una operación especial que se desarrolló en Guaviare contra el Frente Primero de las FARC, de alias Iván Mordisco, de estas disidencias que nunca hicieron parte del acuerdo, se hizo una operación de estas de capacidad aérea y por supuesto resultaron afectados en un caso particular unos menores de edad, pero aquí lo que el país tiene que tener claro es que los responsables de que menores de edad estén en campamentos son las disidencias de la FARC, o son las FARC que siguieron reclutando menores después del acuerdo y quienes los convierten en combatientes. Y como establece el derecho internacional humanitario, quien esté en un campamento y pueda ser una amenaza, pues se considera combatiente y por eso se realizan las operaciones militares. En este caso particular, quisieron tergiversar una frase que yo dije, que los convierten en máquinas de guerra, porque yo fui director del ICBF y tuve que ir a los hogares y a los sitios donde había niños desvinculados de la guerra, y allí cerca de Villavicencio conocí a una niña que en ese momento tenía 16 años y ella me contó la historia de cómo la FARC le había reclutado a los 11 años, la habían violado a los 12, le habían obligado a abortar a los 13 años. Y luego me contó cómo ella buscaron deshumanizarla para que se convirtiera en combatiente, la obligaban a cargar en un morral partes del cuerpo humano para que saliera después a disparar a los soldados, y ella en medio de esa tristeza, allí ya después cuando tenía 16 años y se había escapado de las FARC y estaba siendo atendida por el Estado en el ICF, me dijo: a mí me convirtieron en máquina de guerra, a mí eso nunca se me olvidó. Y en una entrevista de medios de comunicación, cuando me hablaron, porque estaban buscando responsabilizar a las fuerzas militares de estos bombardeos, yo les dije: no, aquí los únicos responsables de convertirlos en máquinas de guerra son las FARC, no son las fuerzas militares. Esa fue la frase que yo dije, pero como siempre, la izquierda radical y todo este grupo del pacto histórico busca tergiversar esa frase que yo dije para ellos endilgar responsabilidades al Estado, cuando los verdaderos responsables de reclutar a los menores de edad son las FARC o el ELN, que lo siguieron haciendo y que ahora, después de la paz total, ni siquiera mencionan el tema de reclutamiento forzado, no les preocupa. Hablaron mucho de eso en esa época, hoy no importa, en los procesos de paz total ni siquiera mencionan el tema de reclutamiento forzado. Abril de 2021. El gobierno presentó una reforma tributaria por 21 billones de pesos, pero con el descontento social exacerbado, las estructuras que buscaban su caída estaban listas para actuar. En esas protestas apareció algo nuevo:
la primera línea, un término importado, una estructura que la justicia colombiana terminaría calificando como grupo terrorista coordinado. Su lógica era simple y calculada: provocar el error del Estado para alimentar la hoguera. Y estos tipos del pacto histórico y quienes ya venían en estas movilizaciones que tenían como objetivo posicionarse para las elecciones, utilizaron nuevamente esa insatisfacción social, pero esta vez en una combinación diferente para volver a activar su método. El método de deslegitimar, utilizando la protesta social, que es legítima, buscando movilizaciones, pero a la vez teniendo grupos organizados, y ya aparece el concepto principal de primera línea, en quienes con cascos, con escudos, con armas hechizas, con métodos de cómo destruir andenes para luego tirar la fuerza pública, con métodos de cómo atacar CAIs, aparecieron ya con el nombre de primera línea y con un político detrás de ellos financiándolos y haciendo waquis, como fue el caso de Gustavo Bolívar. Y será mañana ante la Corte Suprema de Justicia donde el senador Gustavo Bolívar tendrá que explicarle al alto tribunal la financiación para dotar a la llamada primera línea durante las pasadas protestas. Mañana, cara a cara ante la Corte, deberá explicar un asunto que le podría sacar canas: la investigación de la Corte por una colecta que hizo para dotar de cascos, guantes y visores al autodenominado grupo Primera Línea, según la Fiscalía, señalado de actos terroristas. La cifra de la colecta la dio el propio Bolívar y, ojo, la cifra es de más de 331 millones de pesos. En su criterio, la policía así identifica a los miembros de la primera línea. Generan caos, pánico y zozobra por periodos de tiempo planeados con antelación. Empleo de un patrón de violencia sistemático a través del uso de elementos químicos, combustibles y sustancias explosivas con las cuales pretenden afectar a la fuerza pública. La primera línea, se puede decir, es un grupo que hay que diferenciar. Claramente en Colombia la protesta social es legítima y se protege. Pero quien lanza la primera piedra, quien destruye un CAI, quien bloquea una vía, quien ataca a un policía, quien no permite la movilidad, no está haciendo protesta. Aquí está haciendo un acto violento que va en contra del Código Penal o contra la Constitución, y la responsabilidad del Estado es actuar para proteger la vida de los demás y inclusive para proteger la garantía de la protesta legítima que está establecida en la Constitución, pero que la protesta establecida en la Constitución es pacífica, no puede ser de ninguna otra manera violenta, y por eso hay que separar quien hace terrorismo, quien comete un delito, quien tiene destrucción de bien público o privado, porque eso no es protesta, mucho menos pacífica, y lo mismo quien hace un bloqueo. La gran diferencia en la movilización del 2021 es que además de las destrucciones aparecieron los bloqueos que se habían dado en el año 2019, y se cambió el foco porque ellos encontraron que Bogotá era muy grande para tomársela y encontraron en el occidente de Colombia, alrededor de Cali, un epicentro fundamental porque es una ciudad más pequeña, es una ciudad que además tiene el 60% de la producción industrial colombiana, incluyendo los alimentos, y un puerto donde se genera el 60% del comercio de importaciones y exportaciones que tiene Colombia. Cambiaron su foco para enfocarse en generar un caos a nivel nacional, tratando de estrangular la economía y la producción nacional en Cali. Cuando inicia el nuevo proceso de movilizaciones sociales y de paros y de bloqueos, lo que se evidencia es que había unos métodos muy parecidos que pasaban en Cali, en Pereira, en Bogotá simultáneamente. Bloqueos en vías principales, con un grupo de gente entrenada para bloquear, no permitir el paso de camiones, de producción, de ambulancias, como lo que sucedió aquí en Cundinamarca, en donde pararon una ambulancia y murió un niño. Lo segundo, comenzaron a hacer destrucciones secuenciales, por ejemplo, de CAIs, donde abordaban y rodeaban un CAI, lo golpeaban con piedra para que la policía se saliera y luego lo incendiaban, o buscaron incendiar CAIs con los policías adentro. Era el mismo método, no era gente del mismo barrio, y todo se dio simultáneamente en varias ciudades con la misma metodología. La primera línea no se improvisó en las calles, se entrenó para causar caos en ellas. Desde Venezuela, un hombre conocido como alias El Rolo
Coordinaba la instrucción de escuadras de jóvenes colombianos organizados en parques, listos para activarse. Cada rol entrenado, cada acción calculada. Lo que el país vio como protesta juvenil espontánea era en realidad una operación con mando, con doctrina y con dirección extranjera. La inteligencia ya tenía indicios, pero la dimensión real del andamiaje solo comenzó a confirmarse el 8 de mayo, cuando cayó en Cali, alias Lerma, capturado con efectivo destinado al pago de los miembros de esa estructura. No era protesta, era nómina pagada por el crimen organizado. Inteligencia comenzó a abocar información de lo que estaba sucediendo y se llegó a encontrar que alias El Rolo, un miembro del ELN que estaba ubicado en Venezuela, en el estado de Zulia, era el que en el año anterior había estado preparando frentes de guerra urbana, a través de los frentes de guerra urbana del ELN, preparando jóvenes en diferentes espacios públicos, en parques, de cómo utilizar los métodos del escudo, cómo quitar los adoquines, cómo hacer los ataques a la fuerza pública, y ahí es donde se evidenció, por supuesto, esta relación. Inteligencia también determinó que en este caso estaban llegando recursos, como el caso de 500 millones de pesos que le llegaron a alias Lerma, quien tenía la instrucción de distribuirlos para parte de los grupos de primera línea que estaban haciendo no movilizaciones pacíficas, sino haciendo esquemas de destrucción y obstrucción de vías en Cali. Importante discutir y ver esto, y cuando usted colocaba en un mapa de los bloqueos en vías en Colombia, le parecía increíble que fuera un grupo de jóvenes inocentes hubiera planeado unos bloqueos que precisamente se colocaban en las arterias fundamentales para el abastecimiento de la vía del tema nacional. Es el caso del bloqueo en Buenaventura, que afectaba el comercio. Es el caso del bloqueo a la salida de Armenia para pasar la línea por un grupo de indígenas. Es el caso de Altamira, que bloquea la salida de todos los productos de Huila, Caquetá, ganadería, leche hacia el centro del país. Es el caso de las entradas de Bogotá por Facatativá o la entrada por Gachancipá en Boyacá y en Cundinamarca, para abastecer de productos agrícolas fundamentales a la capital del país. Esos bloqueos estuvieron planeados y organizados, que había gente en los barrios preparados que salían permanentemente a hacer esos bloqueos, que tenían alimentación, a quienes les pagaban. En el caso de Altamira, lo que era clave es que cuando llegamos allí a un consejo de seguridad con el alcalde, nos dimos cuenta de que había varias movilizaciones que tenían ubicados campamentos alrededor del punto de bloqueo, que surtían además con alimentos a quienes supuestamente estaban haciendo el bloqueo, y había instrucciones precisamente para bloquear la entrega o el paso de toda esta importante producción de ganadería y de leche desde el Caquetá, desde el Huila hacia el centro del país. Cali fue el epicentro, y no fue casualidad. Más de 6 bloqueos estratégicamente ubicados paralizaron la ciudad y asfixiaron el principal puerto del país. No era espontáneo, era calculado. La estructura era quirúrgica. 3 anillos concéntricos, los violentos al frente, ejecutando el caos visible. Detrás, los ideológicos, sosteniendo el relato y la moral del grupo. Y en el centro, los cerebros, quienes coordinaban, financiaban y decidían incluso ataques a sus mismos miembros con el fin de incitar el odio y la violencia contra la fuerza pública. Los documentos judiciales lo confirmaron. Detrás del financiamiento estaban narcotraficantes, microtraficantes y células guerrilleras. Entre ellas, la de alias El Paisa. El pago a los miembros de la primera línea quedó documentado. 80.000 pesos diarios, canjeados en efectivo o en droga. Una nómina criminal que, multiplicada por semanas y por cientos de integrantes, movió cifras que la justicia aún intenta dimensionar. La minga indígena completó el cerco sobre Cali. Su papel no fue espontáneo. Los mismos hilos, la misma red de financiación. El estallido social tenía presupuesto.
Eso lo evidenciamos principalmente en los más de 6 puntos de bloqueo en Cali. En el caso de Cali había un grupo de gente que era como los intelectuales que desarrollaron el tema, que venían de algunas universidades y que tenían el objetivo de coordinar, dar instrucción en los ideológicos. Había otro grupo que estaba, digamos, en la coordinación logística y operativa de estos puntos para garantizar que se mantuvieran, y había otro grupo que eran los que decían se enfrentaban, que eran jóvenes que inclusive les pagaban 80.000 pesos por día con droga inclusive o en efectivo para que hicieran el destrozo, lo llamaban así, por día de tropel, y que eran los que se encargaban de destruir. Eso estaba todo muy coordinado y eran los anillos que se veían en algunos de los puntos de bloqueo, principalmente en Siameco, en Portorrellena o en otros de los puntos en Cali. ¿Cómo se puede sostener por más de un mes 1.500 puntos de bloqueo en el país? Con logística, con alimentación, con agua. ¿Cómo se puede sostener eso? Una logística de esos para tener ese tipo de movilizaciones implicaba una fuente de financiación. Y en este caso, lo que se identificó por parte de inteligencia es que hubo 3 fuentes de financiación principales. Los objetivos no fueron aleatorios. Primero fueron por las instituciones, la Procuraduría, la DIAN, la Alcaldía, la Gobernación en Cali, el Palacio de Justicia en Tuluá. Después fueron por los bancos y supermercados, buscando golpear la economía cotidiana y generar pánico. Luego los sistemas de transporte como Transmilenio en Bogotá y el Mío en Cali, que servían para paralizar la movilidad y aislar a la población. Y finalmente los CAI, para eliminar la presencia policial visible. No era rabia, era secuencia. Cualquier manual de desestabilización reconocería ese orden: institucionalidad, economía, movilidad y fuerza pública. Fue una escalada calculada, con objetivos priorizados y ejecución sistemática. Lo que vendieron como estallido espontáneo tenía capítulos. Por supuesto, aquí hubo un ataque a las instituciones democráticas y de un sistema democrático y económico que tiene el país. Qué casualidad que la forma como operaron el primer día después de los bloqueos y los paros, atacaron instituciones públicas, atacaron la gobernación de Cauca, atacaron la alcaldía de Cali, atacaron la Contraloría y la DIAN. Y eso sucedió en varios municipios simultáneamente. Primero alcaldías y gobernaciones. Segundo, atacaron instituciones económicas. Salieron a destruir los CAIs y salieron a destruir los bancos. El tercer día atacaron sistemas de transporte públicos y cámaras para inhabilitar la movilidad de la ciudad. 60% del Mío en Cali fue destruido. Casi el 55% de las estaciones de Transmilenio tuvieron algún nivel de afectación o destrucción en Bogotá para afectar al resto de la ciudadanía. Y luego un ataque simultáneo a la policía. Destrucción e incineración de CAIs, como lo vimos aquí en Bogotá, como se dio en el caso de Yomasa. Durante una noche salieron simultáneamente con un método para encerrar primero a los policías, donde comenzaron a gritar. Lo que dicen los ciudadanos es que no eran gente del barrio. Algunos señalan que había presencia de algunos miembros venezolanos, luego de que estaban enredados en el CAI y comenzaban a incendiarlo para que tuvieran que salir corriendo los policías y luego destruir el CAI. Eso fue un ataque simultáneo y se dio en varias ciudades del país. Nos acostumbramos a esos ataques y la gente lo justificaba. Es que era increíble ver todos los días en la Plaza de Bolívar después de las 3 de la tarde a un grupo de manifestantes tratando de tomarse o el Palacio de Justicia, que el M-19 ya se lo había tomado, para meterse al Congreso. Es que eran las instituciones principales. Pero la izquierda, que es una farisea, cuando sucedió en el caso de la toma del Congreso de Estados Unidos, salieron a criticarlo, pero en Colombia no decían nada cuando todos los días la gente de la primera línea trataba de tomarse el Congreso de Colombia y el Palacio de Justicia en Colombia. Ahí había un ataque directo a instituciones de la principal relevancia, como fueron el Congreso y el Palacio de Justicia, donde permanentemente trataron de tomárselo, pero gracias a la postura de la policía con el SMAT se logró prevenir que entraran, o si no hubieran acabado con todo. Y finalmente un ataque a empresas privadas, además del sector bancario. Por ejemplo, caso particular de un supermercado
en el cual a partir de una fake news denunciaron supuestamente en redes sociales que había torturas en los cuartos fríos de un supermercado y la gente salió a destruir un supermercado de una cadena muy conocida a nivel nacional. Y ni qué decir de la justicia, el ataque en Popayán de la fiscalía, donde además de buscar llevarse unas armas, destruyeron o querían quemar los archivos de procesos judiciales que se llevan sobre las FARC, con la destrucción y el incendio de la Casa de Justicia en Tuluá, donde había varios procesos de narcotráfico de algunos de los principales narcotraficantes del eje cafetero. El caos generado se alineaba con intereses de la izquierda internacional. Rusia, Irán y Venezuela tenían células activas operando durante el estallido. Informes de inteligencia señalan además operaciones dirigidas desde China y Bangladesh, enfocadas en una tarea específica: posicionar tendencias digitales, amplificar noticias falsas, manufacturar indignación. La muerte de cientos de jóvenes que nunca ocurrió, la supuesta descuartización de manifestantes en supermercados, bulos diseñados para escalar la furia y paralizar la respuesta institucional. Colombia tomó una decisión sin precedentes. Expulsó a 2 diplomáticos rusos vinculados al financiamiento de actores durante las protestas. El Kremlin tenía intereses y tenía operadores sobre el terreno. Los ataques cibernéticos completaron el asedio. Entidades del Estado golpeadas de forma sistemática, en un calendario que no era coincidente con las protestas, sino parte de la misma operación. Una guerra híbrida, librada desde varios continentes, contra un solo país. Lo que es evidente y información pertinente es que cuando se conoció que algunos funcionarios de la embajada de Rusia estaban participando en la transferencia de recursos para financiar esta actividad del supuesto estallido social, por supuesto fueron deportados del país. En el caso particular del seguimiento que se hizo cibernético, se halló cómo las bodegas con IPs rusas comenzaban a promover tendencias en el X o en su época Twitter, en donde posicionaban un tema nacional: SOS nos están matando en Colombia, hasta las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana se activan las IPS venezolanas para convertirlo en una gran tendencia cuando abrían los noticieros a nivel nacional y en esta parte del mundo, buscando generar tendencia y que se hablara sobre ella, o reproducían videos falsos, por ejemplo, de ataques de policías que no sucedían en Colombia, y los querían distorsionar la información para generar esas movilizaciones. Esa fue la información que se tuvo particularmente de ese tipo de manipulaciones o de noticias falsas. De hecho, nos tocó como gobierno generar un reporte diario donde se hablaba de cuáles eran las afectaciones, porque además la distorsión en noticias era increíble. Aparecía gente con unos chalecos que decíamos somos reporteros de derechos humanos, o por ejemplo había mucha desinformación por parte de medios supuestamente comunitarios o no conocidos, como el caso de Temblores, que comenzaron a reportar 500 desapariciones de jóvenes. Cuando activamos el mecanismo del comité de búsqueda de personas desaparecidas, el listado inicial de 500 fue verificado uno a uno, todos aparecieron, solo hubo una denuncia de desaparición forzada en ese periodo de tiempo, o ellos denunciaban desafortunadamente, como lo dijo el presidente Petro y repetía después Gustavo Bolívar, que habían sido asesinados cientos de jóvenes, y cuando la verdad no ha habido ser asesinado ninguno homicidio debe ser sucedido, pero en este caso hay 27 casos de investigación que está haciendo la fiscalía por afectaciones a civiles, pero también a policías. De entre esos 27, que son 6 casos particulares que se están investigando. Entonces había mucha desinformación y nos tocó producir un boletín con las actividades diarias, las afectaciones a policías, a soldados, a civiles, e inclusive una sección de noticias falsas que habían salido para poder desmentirlas.
Parte del proceso de seguimiento se identificaban únicamente en ciberpatrullajes que se hacía en la dark web. Alguna información señalaba que había grupos de Telegram donde se coordinaban actividades. Venezuela no era un vecino incómodo, era retaguardia, territorio de refugio, de entrenamiento y de mando para el ELN y las disidencias de las FARC bajo Iván Márquez e Iván Mordisco. El régimen de Maduro no toleraba su presencia, la facilitaba. Los hechos lo documentan. Comandantes con orden de captura internacional moviéndose con libertad en suelo venezolano. Estructuras rearmándose a pocos kilómetros de la frontera colombiana. Financiación cruzada entre el narcotráfico y el aparato estatal venezolano. Durante el estallido, esa retaguardia no fue pasiva, fue operativa. Venezuela aportó doctrina, coordinación y blindaje político a lo que ocurría en las calles colombianas. No como actor de fondo, sino como pieza activa de una estrategia que cruzaba fronteras. La narcodictadura tenía todo el interés en que Colombia ardiera. En el caso de Venezuela, el régimen de Maduro tenía un interés particular de afectar la estabilidad del gobierno del presidente Duque e influir en las elecciones para buscar la elección de un partido de gobierno mucho más afín a las tesis del socialismo del siglo XXI. ¿Cómo contribuyeron con esto? Allí permitieron la presencia del ELN, no solo de las cabecillas que estaban localizados en Venezuela, sino también otro grupo de ellos en Cuba. Estaba este alias El Rolo, localizado, que fue el que entrenó y preparó a la primera línea en varias ciudades del país a través de los frentes de guerra urbano del ELN, y eso facilitó el gobierno de Nicolás Maduro. Por supuesto, la presencia de las disidencias de las FARC, y en este caso de la segunda Marquetalia, de alias Iván Márquez y de Gentil Duarte, que se ubicaron en ese país, inclusive de Santrich, que después de que defraudaron el acuerdo se ubicaron en Venezuela. Inclusive información de inteligencia identificó que alias El Paisa desde Venezuela hizo una comunicación donde decía: manden plata para Colombia y Cali, que eso allá está bueno, buscando apoyar lo que estaba pasando ahí para generar ese caos. Y finalmente pues está todo el proceso de redes sociales con las bodegas venezolanas del régimen que influían o buscaban generar tendencias o afectaciones de desinformación. El mayor escudo de la operación no fue la primera línea, fue la confusión. Miles de colombianos genuinamente indignados, convencidos por un relato fabricado, marcharon sin saber que eran la cobertura perfecta. La verdad es que este fue un proceso muy complejo para todos los sectores de la sociedad, incluyendo el gobierno y para las fuerzas militares y la policía, que nunca habían enfrentado este tipo de amenaza híbrida donde se utiliza y se instrumentaliza civiles para afectar desestabilidad. El propósito que nos pusimos como gobierno era garantizar tres objetivos. Primer objetivo: proteger la protesta pacífica, porque está establecida en la Constitución. El segundo objetivo: proteger a los terceros que no participaban de las movilizaciones, pero que eran afectados por los bloqueos, por las destrucciones de bienes públicos y privados, que eran derechos de terceros, que debe ser responsabilidad del Estado. Y sí, por supuesto, capturar y judicializar todos aquellos que están afectando los derechos de los demás o cometiendo delitos por destrucción de bien público o privado, por terrorismo, por homicidio, por tortura. Estos fueron los tres frentes de actuación que tuvo que tener simultáneamente la fuerza pública. ¿Qué afectó el desarrollo? Pues por supuesto veníamos del COVID, donde teníamos menos 21.000 hombres menos en policía y menos 21.000 hombres en el ejército por el retiro que se dio durante el proceso de COVID. En segundo término,
estuvimos enfrentados a un proceso simultáneo en 1.500 puntos de bloqueo en el país, y para poder garantizar la presencia de la asistencia militar que dio la instrucción del presidente Duque se diera en el país en apoyo a los alcaldes, tuvimos que movilizar más de 20.000 hombres que estaban haciendo erradicación en todas las selvas colombianas, y a movilizar esa logística, traer 20.000 hombres a Bogotá, a Cali, al eje cafetero, pues es una logística que toma tiempo, y que incluyó inclusive en procesos de entrenamiento, porque los soldados están entrenados para usar su arma. En este caso, como era con civiles, el desafío mayor que usted pregunta era cómo lograr hacer un ejercicio legítimo de defensa del Estado, de uso de autoridad, pero sin cometer vulneraciones de derechos humanos, que era lo que ellos buscaban. Fue lo que hicieron en Chile, porque parte del método utilizan que la policía, en este caso particular o el ejército, cometan un error para salir a deslegitimar a los policías, a la democracia, como si fuera un régimen autoritario. Eso fue tal vez uno de los desafíos mayores que tuvimos nosotros, porque estaban buscando todo el tiempo acercar el error. ¿Qué cambió la dinámica? La gente se dio cuenta después de 2 semanas de bloqueos y paros que ellos tenían otras intenciones, y cuando la sociedad civil, especialmente los de camisas blancas, salieron en calle a reclamar que tenían derechos también y que no los podían seguir bloqueando, comenzó a cambiar la percepción de la sociedad sobre la primera línea, que en las primeras semanas eran los grandes adalides de la justicia social, pero después de cuando se vio los desmanes, la destrucción, la afectación a la vida económica y social, la gente se dio cuenta que aquí había una mano oscura detrás, especialmente de los miembros de la primera línea. Y el Estado tenía las manos atadas. Más de 350 capturados por terrorismo liberados por jueces. 42.000 hombres menos en la fuerza pública. El estado de conmoción bloqueado. Alcaldes que protegían en lugar de contener. Mientras un policía era asesinado y arrojado al río Cauca, en Cali se organizaba una fiesta. La izquierda moderada puede no haber diseñado la operación, pero le fue perfectamente útil. El incendio se apagó despacio, con desgaste, con costo, exactamente como estaba calculado. Tal y como lo establezco en el libro Bajo amenaza, la cara oculta del estallido social, un libro que escribí para mostrar la versión de la historia de la institucionalidad, del Ministerio de Defensa, de los esfuerzos que hizo la policía y los soldados de Colombia con nuestro ejército, con la Armada y la Fuerza Aérea. Esto fue un camino institucional, un camino en donde se aplicó la ley, se aplicaron procesos y procedimientos apegados a los protocolos de respeto de derechos humanos y derecho internacional humanitario en operaciones que se dieron con 3 prioridades. En primer lugar, garantizar desbloquear el país en 1.500 puntos que llegamos a tener en un momento determinado, donde simultáneamente en algunos casos se hicieron diálogos, en otros casos se hizo con apoyo de los alcaldes y en otros casos intervenciones directas, primero de la policía y luego en apoyo de las fuerzas militares. En segundo término, se logró con la declaración por parte del presidente Duque de algo que se denominó la Ley de Seguridad Ciudadana de la asistencia militar, para poder sacar los militares en apoyo a graves problemas de orden público en la policía, lo que nos obligó a entrenar a todos los policías, a los soldados que llegaban a las ciudades, a cómo utilizar su capacidad sin afectar directamente o se vulneraran derechos por parte de los miembros de la policía o del ejército. El tercer aspecto es que se hizo un proceso en coordinación con las instituciones públicas como corresponde y especialmente con los alcaldes. Y allí fue donde tuvimos el otro problema, porque los alcaldes de izquierda, como el caso de Claudia López o como Jorge Iván Ospina en Cali, lo que permitían era que pasara de todo y no tomaban decisiones de autoridad. Por eso los enfrentamientos que tuvimos con Claudia López cuando no permitía que la asistencia militar se diera en algunas partes de la ciudad y más bien defendía a los muchachos, o cuando la noche que salieron a quemar los CAIs, ella salió a criticar a los policías en vez de respaldarlos, o como el caso de Jorge Iván Ospina, que en Cali, en los
consejos de seguridad decía que no entraran a determinados barrios, como el caso de Calipso, sabiendo que allá se estaba planeando todo, o no permitía que se activaran las respuestas, por ejemplo, de la empresa de aseo. Muchas dudas le quedaban y era difícil para el gobierno actuar cuando los alcaldes, principal autoridad de policía en esas ciudades, no actuaba. Se notó una gran diferencia cuando el alcalde Peñalosa actuó directamente y apoyó el toque de queda del presidente Duque, y no el caso de Claudia López, quien por el contrario utilizó una actitud mucho más de soporte a esta actividad que en algunos casos terminó en destrucción. Desde el punto de vista personal, como ministro de Defensa, tal vez ha sido una de las épocas más complejas de mi vida profesional, porque en medio de estas afectaciones hubo todo tipo de epítetos, acusaciones, desinformaciones, matoneo público y en redes sociales a mí, a mi familia, a los miembros de la fuerza pública, a los miembros del ejército, de la policía, y eso tenía un propósito, como por supuesto, de deslegitimar, y el nivel de destrucción fue muy grande. Nosotros pasábamos horas en los puestos de mando unificado en diferentes partes del país, pero sobre todo en Cali, buscando cómo controlar la situación, y en la época más compleja, en la segunda semana de Cali, cuando fueron los ataques al sistema mío, eso fue muy complejo. Salimos nosotros como a las 2 de la mañana después de un día muy duro, donde el objetivo de ataque había sido todas las estaciones del mío, y salíamos nosotros, nos dirigíamos a la EMAVI, que es la escuela de entrenamiento que tiene la Fuerza Aérea allí en Cali, y cuando salíamos estaba toda la ciudad, y particularmente la vía donde opera el mío, totalmente en humo, con hollín, con cenizas. Íbamos nosotros en el grupo con el general Zapatero y con el general Penilla de la policía, el general Zapatero, comandante del ejército, a las 2 de la mañana, ya casi terminando, después de un día de destrucción donde habían destruido varias de las estaciones, y en una esquina de la estación Meléndez, totalmente destruida, humeante, estaban los miembros del SMAT con un grupo de soldados de la Fuerza de Operaciones Especiales, limpiando la ciudad, limpiando la estación de Meléndez, tratando de reconstruir, recoger los vidrios, reorganizar tanta destrucción para que al día siguiente la ciudad pudiera fluir otra vez, porque el objetivo era que no se afectara más a la ciudad, a los ciudadanos que no puedan llegar a sus casas. Nosotros, yo les dije, paremos y vamos a saludar a los muchachos. Cuando yo los vimos allá trabajando, después de un día de defender la estación de Meléndez y de tratar de evitar esa destrucción, los encontramos allí recogiendo los escombros, recogiendo los vidrios, todos con hollín, tiznados. Fue una escena muy conmovedora de ver a estos héroes de la patria, porque son soldados y policías jóvenes, como los jóvenes que han acabado de destruir eso, como los encapuchados. Los vimos trabajando conjuntamente para restaurar la ciudad. Fuimos allá a darles ánimo, y estábamos en la mitad del discurso a darles ánimo, y estos hombres comenzaron a entonar el himno nacional a las 2 de la mañana, diciendo a través de ese acto de valentía, de aquí estamos para servir el país, estamos para servir la patria. Y la verdad, a mí esa noche, oyéndolos entonar el himno nacional, los acompañamos y me escurrieron lágrimas en los ojos de ver el compromiso que ellos como soldados y policías tenían con nuestro país. Con Petro en el poder, el manual cambió. Las protestas pararon. Los bombardeos dejaron de generar indignación. El asesinato de líderes sociales, antes bandera permanente, desapareció de la agenda. La izquierda no necesitaba incendiar las calles. Tenía el gobierno. Pero el territorio contaba otra historia. Las zonas de despeje sin garantías pasaron de 170 en 2022 a 500 en 2025. Los planes pistola contra policías y militares se ejecutaban con regularidad. La fuerza pública seguía siendo vetada de regiones enteras del país. Colombia adormecida. El riesgo intacto. Queda una pregunta al aire. Si el poder cambia de manos, ¿volverá el manual? Y si no cambia, ¿hasta dónde avanzará el copamiento territorial? El incendio de 2021 fue una advertencia. ¿Habremos aprendido la lección? El gobierno Petro
y su forma de actuación es una evidencia de la incoherencia y cómo manipularon la democracia, manipularon las instituciones y manipularon a un grupo importante de jóvenes que tenían descontento social para llegar al poder y utilizaron violencia para legitimar y posicionarse para las elecciones. Es una paradoja que la reforma tributaria que había presentado el presidente Duque fue supuestamente el detonante de una movilización social que inclusive llegó en su momento a ser de 14 billones de pesos, y ellos presentaron una de casi 21 billones de pesos, la sacaron adelante y no hubo ni una movilización social y nadie dijo nada. Argumentaron que salían a movilizarse socialmente por aspersiones aéreas y inmediatamente el presidente Trump puso presiones sobre el gobierno Petro y le quitó la visa. Ellos salieron a anunciar que iban a hacer aspersiones aéreas y no hubo ni una movilización en una marcha. Durante 3 años en las movilizaciones gritaban nos están matando, hablando de la masacre de líderes sociales supuestamente, y en los últimos trimestres del último año tuvimos el mayor número de masacres de líderes sociales en Colombia y no dijeron nada. Criticaron y utilizaron, desinformaron de forma infame el concepto de máquinas de guerra, supuestamente porque ellos sí protegían a los niños, pero en el proceso de paz total no requirieron ni le exigieron al ELN, a las FARC, ni al Clan del Golfo que dejaran de reclutar menores de edad, y por el contrario hoy los grupos criminales están llenos de menores de edad, y ellos, como lo ha señalado la Defensoría del Pueblo, no han desarrollado ni una actividad para prevenir que a estos jóvenes y a estos niños se los lleve a la guerrilla. Es parte de la incoherencia. Lo más grave es que ellos han asusado hoy no que la primera línea esté allí nuevamente en las calles porque no pudieron liberarlos. 350 miembros de la primera línea fueron capturados por terrorismo, por tortura, por homicidio, por destrucción de bien público o privado, como alias 19 y todos otros que vimos, por ejemplo, en el Portal de las Américas, y ellos querían convertirlos en gestores de paz, no han podido, gracias a que pues, el proceso de judicialización se hizo por parte de la Policía Nacional y la Fiscalía con todas las pruebas de las afectaciones que ellos hicieron contra la Constitución y la ley colombiana. Este gobierno es incoherente, no pudo cumplirles a ellos, pero lo que está detrás es que sí, por supuesto, tenían un proceso de legitimar para ganar elecciones y hoy no lo han activado porque están en el gobierno y más bien lo que permitieron fue el crecimiento de los grupos armados organizados como las FARC, el ELN y las disidencias de las FARC. La amenaza no solo viene de afuera, los recientes hechos son alarmantes. Estructuras criminales permeando las cúpulas militares y de gobierno, la inteligencia debilitada, la defensa desfinanciada justo cuando más se necesita. Un próximo gobierno no hereda un Estado neutro, hereda uno intervenido. Y el mundo lo sabe. Colombia es hoy un país donde fue asesinado un candidato presidencial. Una señal que ninguna democracia debería poder normalizar. La democracia colombiana está bajo amenaza. Está bajo amenaza principalmente porque en un esfuerzo sistemático ellos han buscado disminuir las capacidades de las fuerzas militares y la policía. Durante años crearon un discurso que invertir en la seguridad era invertir en la guerra y que eso era mejor invertir en la paz que fortalecer las fuerzas militares y policía, y crearon esa ilusión para un sector de la población que invertir en capacidades para mantener la soberanía, capacidades de inteligencia para poder ir detrás de los cabecillas de esos grupos criminales era uso de recursos que podían ser para inversión social, y le plantearon un falso dilema a la sociedad que aplicaron ahora. En el primer año disminuyeron el presupuesto de casi 800.000 millones al Ministerio de Defensa, disminuyeron los recursos de mantenimiento, por eso los aviones están en el piso, la movilidad de la policía hoy con sus carros está limitada, y acabaron con la inteligencia, que es lo más grave, y las relaciones de inteligencia que tenía Colombia con aliados estratégicos como Estados Unidos e Israel. Un propósito de debilitar la fuerza pública
que no es por ingenuidad, sino que tiene que ver de cómo logran otros tipos de control. Simultáneamente debilitaron la fuerza pública, abrieron las negociaciones de paz total y hoy tenemos una guerrilla de las FARC fortalecida, una guerrilla del ELN con mayor presencia, un clan del Golfo en crecientes negocios de narcotráfico, todos financiando, desarrollando franquicias criminales y afectando la seguridad y la tranquilidad del país. Colombia sobrevivió la toma, pero las heridas siguen abiertas. Lo que ocurrió en 2021 no fue un accidente histórico, fue un ensayo, una demostración de que el manual existe, que funciona y que sus autores siguen activos. Las guerrillas no desaparecieron, se reorganizaron. El narcotráfico no retrocedió, avanzó. Y quienes esperaban en la esquina llegaron al poder exactamente como estaba previsto. Hoy, el territorio sigue siendo cedido, la fuerza pública sigue siendo vetada y el país sigue debatiendo si lo que vivió fue una protesta o una operación. Esa duda no es inocente, es parte del mismo guión. Colombia tiene una decisión pendiente: recordar lo que pasó con claridad o repetirlo con las mismas consecuencias. La verdad no tiene partido, pero el silencio sí. La democracia colombiana sí está bajo amenaza y en estas elecciones se evidenció. Desde el año 1989 en Colombia no se ha asesinado a un candidato presidencial. Y lo que por supuesto quedó en evidencia es que aquí se asesinó el candidato presidencial del principal partido de oposición. ¿Qué hubiera pasado en Colombia si quien hubiera sido asesinado era del partido de oposición, algún gobierno de derecha, del presidente Duque, del presidente Santos o del presidente Uribe? El cuento hubiera sido otro. Pero aquí el gobierno permitió que este asesinato se diera a pesar de los esfuerzos inmensos que hizo Miguel Uribe para que fuera protegido frente a sus amenazas. Por el contrario, el presidente azuzó a través de sus trinos de alguna forma la violencia en contra del partido y en contra del mismo Miguel, cuando varias veces lo señaló de ser el jefe de la oposición y después vimos las consecuencias. Primer problema muy grave. Segundo problema que es evidente es que el que asesinó a Miguel Uribe es un joven que fue gestor de paz de este gobierno del presidente Petro y por supuesto, de acuerdo con lo que señala la fiscalía, quien estuvo detrás de este asesinato son las disidencias de las FARC o las FARC de alias Calarcá, quien aún hoy es gestor de paz de este gobierno. Segundo problema más grave, son miembros de los programas del gobierno que están detrás del asesinato del principal candidato de oposición. Y lo tercero, que seguramente en las elecciones, hoy o en los resultados que se den de estas elecciones, por supuesto estarán unas elecciones bajo la sombra del fusil. Ha sido denunciado por la Defensoría del Pueblo, ha sido denunciado por alcaldes en todo el país, donde señalan que con el crecimiento que ha tenido la guerrilla de las FARC y del ELN, hoy tienen presencia en más de 770 municipios, como lo ha señalado la Defensoría, y lo que se ve es una fuerte presión o para coaccionar el voto o para limitar la acción de los ciudadanos para que puedan votar libremente.